Fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Las lecciones del breviario del primer nocturno son tomadas del libro del profeta Isaías. Primeramente fue menos afligida la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después fue gravemente herida la costa del mar, la Galilea de las naciones, más allá del Jordán. El pueblo que andaba entre tinieblas vio una gran luz, amaneció el día a los que moraban en la sombría región de la muerte. Multiplicaste la nación, mas no aumentaste la alegría. Con todo se alegrarán algún día delante de ti, como los que se alegran en la siega, o como se huelgan los vencedores con el botín que cogieron, al repartirse los despojos. Porque su pesado yugo y la vara que hería sus espaldas y el azote de su exactor, tú los hiciste pedazos, como en jornada de Madián. Porque todo despojo hecho con violencia y tumulto y los vestidos manchados de sangre serán quemados y hechos pábulo de fuego. Ahora que ha nacido un parvulito para nosotros y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado y tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de la paz. Consuélate, oh pueblo mío, consuélate, porque he aquí que lo que me ha dicho nuestro Dios. Habladle al corazón de Jerusalén, alentadla, pues se acabó su aflicción, ya está perdonada su maldad. Ella ha recibido ya de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ya oigo la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad en la soledad las sendas de nuestro Dios. Todo valle ha de ser ensalzado, y todo monte y collado abatido, y los caminos torcidos se harán rectos, y los ásperos llanos. Entonces se manifestará la gloria del Señor, y verán a una todos los hombres que la boca del Señor es la que ha hablado. Oí una voz que me decía, clama. Yo respondí, ¿qué es lo que he de clamar? Clama, dijo, que toda carne es heno y toda su gloria como la flor del prado. Se seca el heno y la flor cae, así que se dirige contra él el soplo del Señor. Verdaderamente que es como heno todo hombre. Secóse el heno y cayó la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece eternamente. Levántate, levántate, oh Sión, ármate de tu fortaleza, vístete de tus ropas de gala, oh Jerusalén, ciudad del Dios Santo, porque ya no volverá en adelante a pasar por medio de ti incircunciso ni inmundo. Álzate del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén, sacude de tu cuello el yugo, oh esclava, hija de Sión, porque esto dice el Señor. De balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis rescatados. Dice más el Señor Dios, mi pueblo bajó al principio a Egipto para morar allí como forastero, pero Asur le maltrató sin ningún motivo. Y ahora, ¿qué debo hacer yo aquí? Dice el Señor, después que mi pueblo ha sido llevado esclavo por nada. Sus amos hacen de tiranos, dice el Señor, y todo el día sin cesar está blasfemándose mi nombre. Por esto vendrá día en que mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablaba, he aquí que estoy ya presente. El segundo nocturno es tomado del sermón de San León Papa. Nuestro Salvador, carísimos, hoy ha nacido, alegrémonos. ¿No es en verdad justo que nos entristezcamos en este día en el que nace la vida, la cual, dando fin a todo temor de muerte, nos alegra con la promesa de la eternidad? Esta alegría es para todos y ninguno se debe creer excluido de ella. Una misma es la causa de la común alegría, y es que, siendo nuestro Señor el que ha venido para destruir el pecado y la muerte, así a ninguno halló libre de culpa, así ha venido para librarnos a todos. Por lo mismo, gócese el santo porque se acerca a la corona, alégrese el pecador porque se le invita al perdón, anímese el gentil porque es llamado a la vida. Ya que el Hijo de Dios
llegada la plenitud de los tiempos ordenados por los inescrutables designios del divino consejo, tomó la naturaleza humana para reconciliarla con su autor, a fin de que el diablo, inventor de la muerte, fuera vencido por la misma que él había dominado. En esta lucha emprendida por nosotros se peleó de una manera verdaderamente maravillosa, ya que el Señor Omnipotente combatió con el crudelísimo enemigo, no en su majestad, sino en nuestra humildad, oponiéndole la misma forma y la misma naturaleza, la de nuestra mortalidad, pero libre de todo pecado. Muy lejos estuvo de este natalicio lo que leemos de todos los demás. Nadie está limpio de mancha, ni el infante de un solo día. Nada contrajo en esta singular natividad de la concupiscencia de la carne, en nada participó de la ley del pecado. Una virgen es elegida de la real estirpe de David, y habiendo de concebir en su seno sagrado, antes concibió a su prole divina y humana, con la mente que con el cuerpo. Y para que no se atemorizara ignorando el designio divino, en el coloquio angélico se le comunicó lo que en ella había de realizar el Espíritu Santo, y de esta suerte creyó que no sería en detrimento de su virginidad la dignidad de Madre de Dios a la que estaba destinada. Por tanto, carísimos hermanos, demos gracias a Dios Padre mediante su Hijo en el Espíritu Santo, el cual por su excesiva caridad con la que nos amó, se compadeció de nosotros y estando muertos por los pecados nos dio la vida con Cristo, a fin de que en Él tuviéramos una vida nueva y un nuevo ser. Depongamos por lo mismo nuestro hombre viejo con sus actos y habiendo sido constituidos participantes de la natividad de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad y constituido participante de la naturaleza divina, no quieras rebajarte volviendo a la antigua degeneración. Acuérdate de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que libre del poder de las tinieblas, has sido trasladado al reino y resplandor de Dios. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas, la primera del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se publicó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Y lo que sigue. Homilía de San Gregorio Papa. Toda vez que hoy, con el favor divino, hemos de celebrar solemnemente 3 veces el santo sacrificio de la misa, no podemos hablar extensamente de la lección evangélica, mas la misma natividad de nuestro Redentor nos obliga a decir algo, aunque brevemente. ¿Por qué al nacer el Redentor debía inscribirse en un censo todo el mundo, sino para significar que aparecía en carne humana, aquel que inscribiría a sus elegidos en el de la eternidad? De los réprobos, por el contrario, dice el profeta, sean borrados del libro de los vivos y no se cuenten con los justos. Convenía también que naciera en Belén, ya que esta palabra significa casa de pan. El mismo Señor es el que dice, yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. De consiguiente, el lugar en que el Señor nace había sido llamada casa de pan, porque el mismo que aparecía allí revestido de carne sería quien saciaría las almas con celestial alimento. Y nació no en la casa paterna, sino en el camino, a fin de significar que habiendo asumido la humanidad, nacía como en un lugar extraño. La segunda lección es el comentario de la lección del Santo Evangelio según San Lucas, que dice, en aquel tiempo los pastores se decían, vayamos a Belén y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Y lo que sigue. Homilía de San Ambrosio, obispo. Ved los comienzos de la iglesia naciente. Cristo nace y ya los pastores están en vela como para reunir en el redil del Señor a las naciones que hasta entonces vivían a maneras de animales, a fin de defenderlas en la oscuridad nocturna contra las incursiones de las bestias espirituales,
y muy convenientemente velan los pastores, instruidos como están por el buen pastor. Así pues, el rebaño significa los pueblos, la noche el mundo, los pastores los sacerdotes. También se denomina pastor aquel a quien se ha dicho, sé vigilante y confirma a los demás. Pero no solamente ordenó el Señor a los obispos el defender al rebaño, sino que para esto mismo destinará también a los ángeles. La tercera lección está tomada del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y lo que sigue. La homilía es de San Agustín, obispo. Para que no te formes acerca del Verbo divino una idea baja como la que tienes del Verbo humano, atiende a lo que de él debes pensar. Dios era el Verbo. Venga ahora no sé qué infiel arriano y diga que el Verbo de Dios fue hecho. ¿Cómo puede suceder que el Verbo de Dios sea hecho cuando Dios por el Verbo lo hizo todo? Si aún el mismo Verbo de Dios fue hecho, ¿por qué otro Verbo fue hecho? Diréis tal vez que fue hecho por un verbo del Verbo, pero yo replico que el Verbo es el único Hijo de Dios. Mas si no admitimos concluir que no fue hecho aquel un verbo del Verbo, debemos por quien fueron hechas todas las cosas, porque no pudo hacerse a sí mismo aquel por quien se hizo todo lo demás. Creed, pues, al evangelista. Oración. Concedednos, os rogamos, oh Dios omnipotente, que la nueva natividad según la carne de vuestro único Hijo libre a los que ha mucho tiempo gemimos bajo la esclavitud del pecado. Por el mismo Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.